Muy buenas noches con todos. Qué gusto saludarles en una nueva oportunidad para compartir con ustedes unos minutos y poder hablar acerca de la situación actual en relación al COVID-19, así como también qué es lo que podemos hacer ahora ante esta situación, qué es lo que podemos continuar haciendo y compartirles algunos tips y conocimiento que pueda ayudarles a todos ustedes, a quienes nos ven en este momento. Gracias por acompañarnos en esta noche. Yo quisiera hacer una introducción. Esta noche tendremos a Francisco Javier Flor Montalvo desde España. Yo quiero agradecerle personalmente a él. Ya es 2 de la mañana, él ha condescendido en estar con nosotros. Muchas gracias, profesor. Él va a estar acompañándonos en esta noche y quiero rápidamente hablar un poquito acerca de él. Él es un ingeniero técnico industrial con especialidad de mecánica en la Universidad de La Rioja. Él tiene también una ingeniería industrial de segundo ciclo. Tiene una ingeniería de organización industrial en la Universidad de Mondragón. Tiene un máster en dirección de empresas ejecutivas en ICADE, máster en ciencia, tecnología y gestión del agua, máster en prevención de riesgos laborales con especialización en seguridad, otro máster en prevención de riesgos en ergonomía, así como también especializado en higiene. Máster integrado en calidad, seguridad y medio ambiente, máster en ingeniería industrial, doctorado en ingeniería industrial, que actualmente está cursando. Él es un empresario también y he leído que ha participado en algunas empresas, tanto públicas como, de empresas privadas y así como también emprendimientos personales. Había leído que empezó a trabajar desde los 15 años, ¿sí? Y él tiene mucha experiencia en manejar empresas. En la actualidad, a través de su sociedad Dánica Desarrollo, desarrolla sus servicios como profesional liberal en tareas de consultoría, asesoría y externalización de tareas de dirección, centrando su actividad en la empresa familiar en distintos sectores. Es profesor de la UNIR actualmente y ha dirigido algunas empresas en el transcurso de su vida. Es todavía un hombre joven, empezó desde muy temprano y en esta experiencia, en este conocimiento que él tiene, él nos va a acompañar en esta noche. Gracias una vez más, profesor, por hacer este esfuerzo y por compartir con nosotros este importante tiempo. También quiero presentar al doctor José Molina. Él va a estar con nosotros, acompañándonos en este momento. Bienvenidos todos, empezamos. José. Gracias, presidente. Realmente es un verdadero privilegio poder tener al profesor con nosotros, quien nos va a ilustrar muchísimo. Y yo solamente quiero no robarle el tiempo, solamente quiero darle el enfoque que nosotros tenemos aquí en el país ya desde mañana, y estamos ya teniendo el pasar de la cuarentena al distanciamiento social, lo que hemos venido nosotros tratando, y queremos ver el rol que juega el médico ocupacional, el rol que juega el prevencionista. Queremos ver los protocolos que se nos van a pedir los organismos de control. Queremos tener una población que se encuentre sana, una población que no se enferme y una población que pueda bajar dos curvas, la curva del COVID y también bajar la curva del desempleo. Y ante esa problemática hemos decidido el día de hoy poder escuchar los consejos del profesor para que nos pueda dejar un mensaje el cual pueda ser de una motivación grande en la forma en la que nosotros miramos el enfoque y los desafíos que tenemos como país, y que de esa manera nosotros podamos tomar estas herramientas para gestionar, motivar lo que realmente funciona y sirve, para que no podamos nosotros estar improvisando. La planeación y la organización es imperiosa, que más profesionales puedan unirse a esta noble función. Gracias por acompañarnos. Como dijo presidente Mayorga, para el profesor realmente está a las 2:30 de la mañana, así es que no le quito más el tiempo. Tiene la palabra, profesor. Buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, agradecerles su asistencia y que puedan estar hoy aquí compartiendo estos minutos con nosotros. También deseo agradecer a la asociación, a Estaca Ambato y también a JM Medicina Ocupacional, la posibilidad que me han dado de poder hoy transmitirles parte de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de la carrera, y que en este caso, sobre todo con esta pandemia que nos hemos encontrado, se hacen mucho más necesarios. Como ha comentado mi compañero, yo soy doctor en Ingeniería Industrial, estoy cursando mi segundo programa de doctorado. He tenido una vida laboral muy larga, a pesar de que todavía no soy especialmente mayor. Sin embargo, siempre he tenido 2 trabajos, incluso 3 en algunas ocasiones. He ocupado puestos directivos en diversas empresas y en todas ellas he trabajado siempre en diferentes áreas, entre ellas la de la prevención. Muy especialmente en los últimos años me he dedicado a la consultoría, muy concretamente al interim management. ¿Qué significa esto? Yo cojo una empresa que tiene problemas,
o cojo una empresa que realmente se encuentra en una situación complicada, entro, creo un equipo directivo nuevo y al cabo de 2, 3 años la sacamos adelante y nos marchamos a la siguiente. ¿Qué implica esto? Pues además de todas las áreas financieras, ingenieriles, etcétera, también todas las de prevención. ¿Por qué? Porque habitualmente las empresas con problemas, sobre todo aquellas que pueden tener algún tipo de carencia económica, lo primero que suelen obviar en muchos casos es la prevención. Y tenemos que cambiar esa filosofía. Se puede trabajar de una forma segura y a la vez de una forma rentable y eficiente. A este respecto, pues que deseaba hacer una pequeña presentación respecto de cómo tenemos que trabajar en estos momentos de pandemia. Me van a permitir que, por favor, les comparta una presentación que he preparado con ustedes. Bien, y me van a confirmar, por favor, ¿me podrían confirmar si la ven correctamente? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, pues como les comentaba, vamos a hablar hoy, como el propio nombre de la ponencia, bioseguridad en tiempo de COVID-19. Este va a ser un poco el esquema que vamos a seguir durante la sesión. Comenzaremos con un apartado de consideración. Vamos a conocer de una forma resumida cuál es la actual situación de la pandemia a nivel mundial y muy especialmente en nuestros países. También, tras ello, vamos a hablar de unas consideraciones preventivas. Es decir, vamos a hablar de lo que es un riesgo laboral, vamos a hablar de lo que es una enfermedad profesional, pero también de lo que es una enfermedad del trabajo, porque no es lo mismo y en ocasiones podemos llegar a confundirlo. También, tras ello, vamos a comenzar ya en la parte troncal de la exposición. Hablaremos de las medidas preventivas, cuál es el orden que tenemos que seguir para aplicar dichas medidas y vamos a segregarlas básicamente en 3: medidas organizativas, aplicación de protección colectiva y aplicación de protección individual. Y por último, les voy a comentar la necesidad de establecer protocolos de trabajo. No podemos volver a trabajar como se trabajaba antes, por lo menos hasta que no finalice esta pandemia. También en este apartado de protocolos de trabajo les voy a dejar una serie de referencias bibliográficas a las que pueden acceder, todas ellas de forma completamente gratuita, que son documentos elaborados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, o bien también pues, por distintas comunidades autónomas aquí en España, que les pueden ser muy reveladores, les pueden ayudar a preparar esos protocolos de una forma fácil y sencilla. Y sin más, comenzaremos con el apartado de consideraciones iniciales. Pues lo primero, ¿qué es el coronavirus? Pues el coronavirus no es uno, sino que realmente es una familia, es muy extensa y van a causar enfermedades tanto en los animales como también en los humanos. De hecho, pues podemos hablar del síndrome respiratorio de Oriente Medio, también del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que todos conocemos, por supuesto el COVID-19 y seguramente en el futuro muchos otros. De hecho, el problema que tenemos con el COVID-19 no es que sea especialmente peligroso, no es que sea especialmente contagioso, que lo es que no estábamos preparados para él. Porque realmente, como vamos a ver posteriormente, tiene unas tasas de mortalidad importantes, pero que son perfectamente asumibles dentro de comparativas con otras enfermedades. A modo ilustrativo, para que ustedes se puedan hacer una idea, a día de hoy, a día de ayer realmente, teníamos en todo el mundo 4,06 millones de contagiados, 1,39 millones de personas que se han curado y 280.000 fallecidos. Lo que pasa es que, como vamos a ver posteriormente, estas cifras seguramente, sobre todo las de contagiados y las de fallecidos, van a oscilar porque posiblemente no se han considerado todos los casos que ahora mismo se están dando. El COVID-19 es un virus que es un virus zoonótico que está muy extendido en el reino animal y, de hecho, en la actualidad, a los humanos ya se han transmitido 7 coronavirus conocidos. Todos ellos pues, con unas incidencias mayores o menores, que han podido tener hasta tasas de mortalidad de hasta el 35%. Podríamos decir que aproximadamente el 2% de la población mundial es portadora de algún coronavirus en la actualidad. Y que aproximadamente entre el 5 y el 10% de las infecciones respiratorias agudas están o son derivadas de este tipo de virus. También aquí quiero aclarar que se trata de un virus, se trata de una bacteria y se trata de otro elemento de contaminación biológica. Por lo tanto, no estamos hablando propiamente de un ser vivo. Y no vamos a poder utilizar ningún tipo de sistema antibiótico ni otra profilaxis para poder eliminarlo. Aquí ustedes pueden ver un poco el mapa del desarrollo a nivel mundial. Pueden ver que las principales áreas de afectación, siempre si miramos los casos por cada millón de personas, pues los encontramos en Europa, en Estados Unidos y poco a poco también podemos ver cómo en Latinoamérica se está desarrollando de una forma cada vez más rápida.
Es sorpresivo que, sin embargo, algunos países, principalmente en el sur de Asia y también en África, pues tienen tasas de contagio relativamente bajos. También ocurre algo parecido con México. Esto pues puede tener varias explicaciones. Siempre una de las que se está barajando es que la temperatura sea en efecto un cofactor condicionante, como ocurre con otras enfermedades, como puede ser la gripe común. Sin embargo, también pues hay ciertas sospechas de que determinados datos, sobre todo en algunos países, pues pueden estar condicionados o manipulados de una forma más o menos deliberada. Si analizamos un poco la situación de nuestros países, podemos ver que hoy por hoy el principal foco de contagios que tenemos es Estados Unidos. Estamos hablando de 1.350.000 contagiados. Estamos hablando de 4.100 personas por cada millón contagiadas y estamos hablando de 80.000 muertos. Posteriormente podemos ver como también España tiene un número de contagiados muy alto, o Italia, 136 y 103.000 respectivamente, con cifras de muertos también muy elevadas, el 26%, el 26.000 en el caso de España y 30.000 en el caso de Italia, ¿de acuerdo? Si analizamos un poco países de Latinoamérica, pues podemos ver que aquel que tiene mayor nivel de contagios es Perú, con 65.000 contagiados confirmados a día de hoy y con un total de 1.800 fallecidos. Sin embargo, Ecuador, con una tasa de contagios de 30.000, no llega a 30.000, 29.071 concretamente, tiene una tasa de fallecidos también muy alta, 1.717. Bueno, ¿y qué es realmente lo que nos está pasando con el coronavirus? Pues el auténtico problema que estamos teniendo es que no estábamos preparados para una pandemia como esta y sobre todo no estábamos preparados para que viniese de golpe y no tener medios disponibles a nivel sanitario, no teníamos camas disponibles, no teníamos UCI disponibles, respiradores disponibles, EPI disponibles y esto ha originado una tasa de mortalidad tremenda. Estamos hablando de un 6,9% sobre casos detectados, ¿de acuerdo? Hay estudios, no obstante, que indican que el número de casos infectados sobre detectados es una ratio muchísimo mayor. Hablamos que aproximadamente el nivel de infectados puede oscilar entre 4 y 7 veces el nivel de casos confirmados actualmente. Y sin embargo, el de la mortalidad podría elevarse entre un 1,3, 1,4, 1,5%. Según estos estudios, estaríamos hablando de una tasa de mortalidad que puede oscilar entre la de la gripe común, un 1,2%, España en 2018-2019, hasta triplicar esa tasa. En todos los casos hablamos de una tasa que es, vamos a decir, no tan grave como la que nos pueda parecer. Sin embargo, ¿por qué es entonces tan peligroso este coronavirus? Porque yo les estoy diciendo que la tasa de mortalidad no es muy alta, que la tasa de contagios es relativamente alta, pero la de curados también es muy grande. Pues mire, el gran problema es que no estamos preparados, ni personalmente ni como sociedad, para afrontar esta amenaza. ¿Por qué? Porque primero, a nivel personal todavía no estamos inmunizados. No tenemos vacuna, no tenemos profilaxis. Pero es que además tampoco tenemos suficientes plazas de hospitalización. No tenemos suficientes plazas de cuidados intensivos para todas aquellas personas que llegan a un estado crítico. No tenemos test de detección suficientes, no había preparados, se están fabricando a todo correr y muchos de ellos no tienen todavía el nivel de detección que es requerido. Tampoco tenemos protocolos de actuación, los estamos improvisando sobre la marcha. Tampoco hay equipos de protección, como ustedes estarán viendo en las noticias, los propios países están peleando para poder conseguir esos equipos de protección para sus sanitarios, para su personal. Entonces, el gran problema de este coronavirus es que no ha venido escalonado, sino que con una capacidad de contagio tremenda ha infectado a toda la población de golpe sin darnos tiempo a reaccionar. Bueno, ¿y qué es lo que se está haciendo en este momento? Pues bueno, realmente, como sociedad lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque las carencias mencionadas se pueden solventar con tiempo. ¿Y cómo hemos conseguido ese tiempo? Pues básicamente a través del confinamiento. Con ello conseguimos básicamente que no se colapsen los servicios hospitalarios y poder obtener una cantidad de equipos de protección, tanto colectiva como individual, adecuada. Sin embargo, esto, que bien va a ser un punto evidentemente muy favorable para superar la pandemia, es una catástrofe desde el punto de vista socioeconómico, porque implica un paro casi completo de la actividad laboral. Entonces tenemos también que ser conscientes de que, como en este caso me voy a cambiar la chaqueta, voy a ponerme la chaqueta de empresario, y lo que tenemos que ver es que una empresa que esté 6, 8, 10 meses sin poder facturar o con una facturación mínima está destinado a desaparecer. Y con ella el tejido empresarial. Y estoy pensando sobre todo en pequeños y medianos empresarios.
Por tanto, lo que tenemos que intentar, lo que tenemos que hacer realmente es lograr conseguir un equilibrio entre la superación de la pandemia y no conseguir una crisis económica que derive en una crisis humanitaria mucho mayor. Sin embargo, esta vuelta al trabajo tiene que ser muy cuidadosa y tenemos que tener en cuenta unos principios que vamos a explicar a continuación. Y les he dejado esta imagen que personalmente me ha gustado mucho en los últimos días, en la cual, pues, si comparamos solamente los accidentes de tráfico o los accidentes por diabetes o los infartos con los muertos reales por coronavirus, nos llevaremos una sorpresa, ¿de acuerdo? Porque realmente los muertos por esta pandemia son relativamente pocos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no somos capaces de limitar el número de contagios en el tiempo, podemos conseguir que esta alfombra roja se convierta también en una vía saturada como las que tenemos alrededor. Y vamos a continuar entonces ya hablando de las consideraciones preventivas. Hasta el momento que hemos explicado qué es el coronavirus, cuál es la situación a nivel mundial y por qué es tan peligroso. No tanto por las propias circunstancias del virus, sino por el escalonamiento que realmente no ha existido a nivel de contagios. A nivel preventivo, les voy a hablar un poco de legislación española. Quiero que ustedes conocerán, o posiblemente conozcan, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Les leo esta ley porque muchas de las normativas de Latinoamérica se han basado en esta ley y algunos de sus desarrollos, principalmente en los años 97 y posteriores. ¿Qué es un riesgo laboral? La posibilidad de que un trabajo sufra daño derivado del propio trabajo. Y aquí ya se nos crea la primera disyuntiva. ¿Un contagio por coronavirus es un daño derivado del trabajo? Pues puede serlo o puede no serlo. Depende de cuáles sean las circunstancias en las cuales nos encontremos. Si nosotros tenemos un trabajo de cara al público, por ejemplo, el sector médico, el coronavirus sí que puede ser un riesgo laboral. Sin embargo, si nosotros estamos teletrabajando, en ningún caso se podrá considerar ese riesgo laboral. Continuando con ello, vamos a hablar de lesión profesional. Lesión profesional es una lesión corporal que provoca enfermedad, muerte o daño corporal y porque está causada por un accidente de trabajo. Tenemos también el concepto de enfermedad profesional. Y la enfermedad profesional es aquella que se contrae como resultado directo de la exposición a factores de riesgo inherentes a la propia actividad laboral. Bueno, pues estos son dos conceptos que no debemos confundir. La gran diferencia entre la lesión profesional y la enfermedad laboral es que la lesión profesional implica una inmediatez. Es decir, desde el momento en el cual el riesgo se materializa hasta el cual aparece la consecuencia, no hay tiempo de desarrollo. Yo siempre a mis alumnos en la Universidad Internacional de La Rioja les pongo un ejemplo. Si nosotros entramos en, por ejemplo, un cuarto con 2.000 ppm de clorogas, inmediatamente solo con respirar la atmósfera, aunque sea un riesgo químico, nuestro aparato respiratorio va a quedar destrozado. Es un riesgo de seguridad y estamos hablando de una lesión profesional, ¿de acuerdo? Sin embargo, un minero que se encuentra un polvo de sílice de forma continuada, lo que va a desarrollar es una enfermedad profesional, en este caso la silicosis. Bueno, en el caso de la legislación española, la enfermedad profesional está tabulada, ¿de acuerdo? Es decir, existen unas tablas que determinan todas las posibles enfermedades profesionales, por carcinógenos, por exposición a sílice, por exposición a amianto, todas las enfermedades profesionales. Y lo que no está dentro de esas tablas no es enfermedad profesional. Y aquí es donde surge un concepto diferente, que es, como vamos a ver, el de enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque realmente el COVID-19, salvo casos muy particulares, no sería una lesión profesional, puesto que realmente no hablamos de una lesión corporal, o en muchos casos no va a estar causada por un accidente de trabajo, ninguno de ellos, ni tampoco puede ser una enfermedad profesional si no está propiamente tabulada. Entonces vamos a pasar a hablar de enfermedad del trabajo. Y la enfermedad del trabajo es un concepto diferente que es toda patología relacionada epidemiológicamente con el trabajo, pero que no tiene la consideración de enfermedad profesional. A modo de ejemplo, la silicosis, el respirar polvo de sílice, como está tabulado, es una enfermedad profesional. Pero el hecho de que yo, que por ejemplo trabajo de cara al público con mis clientes, me pueda contagiar de coronavirus o de gripe, no sería enfermedad profesional, pero sí sería enfermedad del trabajo, ¿de acuerdo? A este efecto, pues en nuestro caso, el Sistema de Información Sanitaria de la Salud Laboral indica algunos ejemplos, como pueden ser pues, la hepatitis, por ejemplo, pues la infertilidad masculina, la encefalopatía tóxica crónica, cataratas, etcétera, o el EPOC. Y dentro de estas, por supuesto, sí que quedaría englobada el coronavirus, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos hablando realmente de una enfermedad del trabajo.
Bien, hasta aquí hago una pequeña parada. Vamos a empezar a hablar ya de las medidas preventivas. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos descrito qué es el coronavirus, cuál es la situación actual y lo hemos encuadrado dentro del marco preventivo. Ya sabemos lo que es y lo que no es este tipo de enfermedad. Vamos a empezar a hablar a continuación de las diferentes medidas preventivas que podemos plantear. Primero, prevención de enfermedad, ¿qué va a ser? Pues es aquello que nos sirve para reducir la probabilidad de aparición de una afección o bien interrumpir su progresión. Y tenemos tres tipos de técnicas de prevención: las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias, ¿cuál va a ser su objetivo? Disminuir la probabilidad de que ocurra una enfermedad. ¿Qué es lo que busca? Reducir su incidencia. La secundaria, ¿qué es lo que busca? Diagnosticar precozmente. ¿Para qué? Para poder controlar la enfermedad. Y las terciarias, ¿qué es lo que buscan? Eliminar cualquier secuela de la enfermedad, es decir, básicamente profilaxis o curación. En este caso, nosotros, ¿vale?, vamos a tener que actuar dentro de estas dos primeras. ¿Por qué? Porque se trata de un virus. Es decir, podemos disminuir la probabilidad de que ocurra la enfermedad o podemos diagnosticarla precozmente. ¿Para qué? Para aislar los casos y que no se propague y además poderla tratar de una forma correcta. ¿Podemos actuar sobre técnica de prevención terciaria? A día de hoy, no. Se están probando con diferentes mezclas de retrovirales, intentando sobre todo pues que la expansión de la enfermedad en el individuo sea pues mucho más lenta. Sin embargo, a día de hoy todavía no hay una profilaxis que sea efectiva, con lo cual nos tenemos que centrar en técnica de prevención primaria o técnica de prevención secundaria. Si atendemos propiamente a la ley 15, al artículo 15 de la ley 3195 de prevención de riesgos laborales, ¿qué nos dice? Pues básicamente nos marca cómo tenemos que actuar. Y aquí esto ya sí que vamos a actuar de una forma concreta y quiero que estén muy atentos porque es la secuencia de acciones que todos ustedes deben aplicar frente a este riesgo. Lo primero que tenemos que hacer es cualquier medida destinada a eliminar o reducir el riesgo. Si con las medidas que proponemos no conseguimos eliminar completamente el riesgo, ¿qué hacemos? Protección colectiva. Y si con la protección colectiva no hemos conseguido proteger completamente, ¿qué hacemos? Protección individual. La protección individual va a ser el último recurso, o también se puede utilizar como una salvaguarda de los anteriores. A modo de ejemplo, si nosotros, por ejemplo, proponemos una protección colectiva, una pantalla de metacrilato que nos proteja de, por ejemplo, posibles flujos procedentes de las personas a las que estamos atendiendo, vamos a utilizar también una protección individual, por ejemplo, una mascarilla. ¿Con qué objeto? Bueno, pues con el objeto principal de que todos ustedes tengan, en caso de que la protección colectiva falle, un seguro. ¿Qué ocurre cuando falla la protección individual? Que automáticamente el trabajador queda expuesto, con lo cual tenemos que utilizarla como último recurso, como les he dicho, o bien como una medida de protección accesoria. Les digo esto porque cuando pensamos en protección, cuando pensamos en prevención, lo primero que hacemos es centrarnos en las medidas de protección individual. Y deberían ser las últimas. Las primeras, las más importantes y las más baratas son las medidas destinadas a eliminar o reducir el riesgo y muy concretamente las que vamos a tratar como organizativas. ¿De acuerdo? Existen, no obstante, según también el principio de acción preventiva, artículo 15 de la ley 3195, otras medidas de apoyo, que van a ser formación e información, señalización, advertencia o normalización, establecimiento de normas de seguridad o de procedimientos de trabajo. Estas medidas van a ser imprescindibles, pero siempre deben acompañar una medida destinada a eliminar o reducir el riesgo, proteger colectivamente o proteger de forma individual, y siempre por ese orden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que proteger completamente al trabajador. Tenemos que evitar que pueda contraer la enfermedad y hacer que su entorno de trabajo sea completamente seguro. Por ende, estas medidas, que pueden ver en la parte inferior de su diapositiva, van a ser siempre medidas accesorias. Bien, y aquí les dejo una pequeña tabla, de acuerdo, que ha publicado el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, en la cual pues está muy cerca del personal asistencial, pero pueden ver diferentes exposiciones de riesgos, ¿vale? De riesgo bajo, ¿vale? Y de baja probabilidad de exposición. Por ejemplo, para la baja probabilidad de exposición, la columna de la derecha, ¿quiénes van a ser los trabajadores que vamos a encuadrar ahí? Principalmente del sector médico, estoy hablando, y sector servicios. Pues trabajadores que no tengan atención directa al público, o bien que tengan atención directa al público a una distancia superior o igual a 2 metros, siempre y cuando, en ese caso, lleven medidas de protección colectiva o individual suficientes. Ejemplos:
administración, transporte por carretera, transporte público, personal de seguridad, policía, guardia civil, bomberos, etc. También clasifica a personal de bajo riesgo. ¿El personal de bajo riesgo quién va a ser? Pues, por ejemplo, personal sanitario, laboral, que no tenga casos de contacto confirmado con enfermos de coronavirus. Por ejemplo, pues aquellos que acompañan a traslados, camilleros, celadores, etc. También personal de laboratorio o personal no sanitario que tiene contacto con el personal sanitario propiamente. Y por otro lado, aquellos que sí que tienen exposición al riesgo, ¿quiénes van a ser? Pues para empezar, todos aquellos que prestan atención directa asistencial, también los técnicos de transporte, pero sanitario, también la tripulación de dichos medios de transporte, aéreo, marítimo, terrestre, etcétera, que va a atender casos confirmados de coronavirus, y también aquellas situaciones en las cuales no se va a poder evitar el contacto con estos enfermos. En el primer caso, no es necesario el uso de EPIs en ciertas circunstancias. No obstante, siempre resulta recomendable. En el segundo caso, exposición de bajo riesgo, es necesario utilizar EPIs o EPCs. Primero EPCs y, si no fuese posible, EPIs. En el tercero, además va a haber que utilizar determinados EPIs, como vamos a ver posteriormente cuando los describamos, un poco más avanzados, ¿de acuerdo? Hay EPIs que protejan completamente al trabajador, puesto que su exposición va a ser una exposición de alto riesgo y exposición real. Bien, ya hasta aquí me van a permitir que haga un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Hemos encuadrado el virus, lo hemos descrito, lo hemos encuadrado legalmente y hemos visto cuál es el orden de las medidas preventivas que tenemos que tomar. Si ustedes recuerdan, medidas destinadas a evitar eliminar el riesgo, medidas de protección colectiva y medidas de protección individual. ¿Qué vamos a ver en los siguientes dos capítulos? Pues para empezar, aquellas medidas que van a evitar o eliminar el riesgo y cómo tenemos y cuáles medidas podemos aplicar a nivel de protección colectiva e individual. Comenzaremos con las medidas, en este caso organizativas, que son aquellas con las cuales vamos a eliminar la exposición. Bueno, ¿cuál es la primera medida y más evidente que tenemos que tomar? El confinamiento. El confinamiento y aislamiento de todo trabajador que haya sido infectado o que muestre síntomas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se demuestre que hay curación completa. A día de hoy todavía no hay una confirmación clara, primero, de que consigamos una inmunización al 100% cuando superamos la enfermedad, y por otro lado, que una vez hemos superado la enfermedad dejamos de ser portadores y por ende dejamos de ser contagiosos para el resto de los individuos. Es por ello que, bueno, si bien se está siguiendo como protocolo convencional, que una vez se sigue o se consigue la curación se puede devolver al trabajo, es conveniente, siempre que sea posible, tomar medidas administrativas para que estas personas puedan realizar su desempeño a distancia. También no se debe permitir el acceso a las instalaciones a ningún trabajador ni a ningún externo que muestre sintomatología. Personas que tengan fiebre, personas que tengan tos, incluso recuerden que en el caso sobre todo de niños, pero también de adultos, está ya apareciendo determinadas erupciones en la piel, en la cara, que pueden ser indicadores de este coronavirus. Vamos a plantearnos, por tanto, una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La primera, ¿es posible realizar teletrabajo? Siempre que sea posible realizar teletrabajo, el operario debe realizarlo. ¿Por qué? Porque estará protegido él y porque estaremos protegiendo al resto de operarios y al resto de la sociedad. Segundo, ¿es necesario el contacto directo con clientes y proveedores, tanto internos como externos? ¿Se puede reducir de alguna forma? ¿Es posible organizar los turnos para reducir el contacto entre personas? ¿Puede desarrollarse las actividades empresariales en departamentos separados? ¿Se pueden vertebrar estrategias productivas por lotes? ¿Cuál es la capacidad real productiva que estamos necesitando? ¿Necesitamos producir a nuestro tope de capacidad o realmente nuestra demanda ha bajado y nos podemos permitir trabajar en una capacidad productiva inferior? Miren, quiero hacer aquí una pausa. Yo les he dicho que tengo una empresa de consultoría, también soy dueño de una segunda empresa que se dedica a fabricar tapones para vino, tapones de corcho para vino. Cuando comenzó esta pandemia, yo lo primero que hice fue coger al personal y decirle que, de forma remunerada, se marchaba 15 días a casa. Para empezar, por protección del personal, por protección social, pero también por protección de la empresa, porque no me puedo permitir que todos mis trabajadores se pongan enfermos a la vez. Lo segundo que hice fue organizar un trabajo por lotes. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros tenemos 14 puestos de trabajo. Lo que hice fue que se trabaja en turno de mañanas en los puestos impares y en turno de tarde en los puestos pares. Hemos creado unos buffers, unos pequeños almacenes intermedios, de forma que no es necesario poder trabajar en línea.
¿Qué hemos conseguido con ello? La distancia entre trabajadores es en todo caso superior a 5 metros, que no es ni siquiera necesario, bastaría con una distancia de 2 metros, pero en este caso 5 metros. Cuanto más distancia, mejor. Todos trabajan con sus equipos de protección individual. En este caso, mi proceso productivo no me permite poner pantallas intermedias. ¿De acuerdo? Si hubiese podido, habría colocado pantallas intermedias para haber protegido aún más a todos los trabajadores. He creado un protocolo para que los trabajadores entren a trabajar en horarios diferentes. Es decir, no se incorporan todos a la misma hora, se van incorporando con diferencias de 10 minutos. ¿Qué logramos? Que no coinciden dos trabajadores a la vez en los vestuarios y cada trabajador tiene una taquilla para ropa de trabajo y una taquilla para ropa personal. De esa forma, y con una inversión mínima, hasta el momento hemos tenido 0 contagios en la empresa. Y eso es simplemente pensar y utilizar este tipo de medidas. Solemos obviar las medidas organizativas, son las más potentes. ¿Por qué? Porque reducen la exposición, con lo cual eliminan el riesgo o lo reducen a la máxima expresión. ¿De acuerdo? Bueno, como les comento, estas son las medidas que son siempre más eficientes. ¿Qué es lo que nos ocurre con las medidas organizativas? Que no solamente tenemos que actuar como prevencionistas, también tenemos que actuar como profesores y como concienciadores. ¿Por qué? Porque hay que hacer ver a la gente que, en primer lugar, esto hay que hacerlo para poder preservar su salud, pero que también lo hacemos por el bien de la sociedad y por el bien de la empresa. Pero, en primer lugar, como les he comentado, para preservar su salud y la de sus compañeros. Si una persona se salta las normas, está poniendo en riesgo a sus compañeros. Si una persona no sigue los protocolos que hemos establecido, está poniendo en riesgo a sus compañeros. ¿Cuál es el consejo que yo les daría cuando vuelvan a trabajar mañana? Que, en primer lugar, se planteen hasta qué punto es necesario el trabajo presencial y, sobre todo, el contacto entre individuos, aunque aparentemente todo el mundo esté sano. Recuerden que podemos ser portadores varios días sin tener ningún tipo de síntoma. Por tanto, cuanto menos contacto tengamos, reducimos en el mismo porcentaje la posibilidad directa de contagio. Otro tipo de medidas que vamos a tomar van a ser los test, ¿de acuerdo? Existen básicamente 3 test que podemos aplicar. El test ARN, test de tipo inmunológico y test conocidos como test rápidos. Les dejo aquí una pequeña tabla que define perfectamente cada uno de estos test. Para empezar, los test de ARN son, hoy por hoy, los únicos que son completamente válidos para detectar la presencia de la enfermedad. Principalmente se suele utilizar el test PCR. Se pueden obtener aproximadamente unos 1.500 resultados por cada cadena en aproximadamente 24 horas. El tiempo para poder lograrlo es de aproximadamente 4 horas para poder obtener los test. ¿Qué ocurre? Que no tenemos resultados de forma inmediata. Sin embargo, su precisión es muy alta. Por otro lado, tenemos los test inmunológicos. Principalmente tenemos test de diagnóstico y test de cribado. ¿En qué se diferencian? Pues bueno, lo que básicamente se diferencian en que en primer caso detectamos la proteína del virus y en el segundo caso lo que vamos a detectar es la presencia de anticuerpos. Por otro lado, tenemos también los test rápidos, tanto de antígeno como de anticuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre un test inmunológico y un test rápido? La fiabilidad y el tiempo. Estamos hablando que en un test rápido aproximadamente podemos obtener un resultado en 10-15 minutos y se pueden realizar de forma continuada. Sin embargo, en un anticuerpo, un test de anticuerpos, por poner un ejemplo, uno de antígenos, estaríamos hablando, uno de anticuerpos, unos 200 a la hora, ¿de acuerdo? Y en uno, por ejemplo, de antígeno, pues también 200, 150 a la hora por cada cadena. Esto implica que son muchísimo más lentos. ¿Y cuáles son los que nosotros vamos a utilizar? Pues miren, lo ideal sería que para determinar la presencia del virus, hoy por hoy, utilicemos este tipo de test. Test de antígeno o test de anticuerpo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no debemos intentar utilizar los test rápidos? Porque realmente la fiabilidad es pequeña. El auténtico motivo o el auténtico sentido de los test rápidos es poder determinar de forma estadística cuál es el porcentaje de la población que está infectada para poder tomar determinadas medidas. No es tanto determinar con un porcentaje de fiabilidad alta cuál es el estado de un trabajador. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de medir temperatura. Son muy accesibles este tipo de termómetros. Yo les recomendaría que tuviesen uno. Nosotros en la empresa lo medimos una vez por día. La única persona que comanda la pistola soy yo, sobre todo para evitar que pueda haber contacto con un mismo equipo.
Y es una técnica barata, pero no es infalible, porque los primeros días no tenemos fiebre, no tenemos sobretemperatura y por tanto no vamos a tener detección. También es muy importante dentro de las medidas organizativas los protocolos de entrada e higiene. Yo les he descrito cuál es el mío. Todos los trabajadores tienen que entrar con 10 minutos de separación entre ellos, se tienen que lavar las manos, tienen que utilizar una solución hidroalcohólica, colocarse todos los equipos de protección individual y tras ello entrar en fábrica. Es conveniente que realicen un protocolo de entrada y también que tengan claro qué funciona y qué no funciona. Tengan en cuenta que estamos hablando de un virus, con lo cual tenemos que actuar principalmente con un oxidante. ¿Qué tipos de oxidante funciona? Pues podemos utilizar una solución hidroalcohólica, que está testada. También podemos utilizar cualquier tipo de derivado del cloro, pues por ejemplo el hipoclorito sódico, la lejía, es perfectamente útil. También, en principio, se podría utilizar peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. También podemos utilizar otro tipo de sistemas. Se ha oído hablar mucho del ozono, pero todavía no hay estudios serios que hayan testado su eficiencia, no tanto en dilución acuosa, que sí que está demostrada, sino principalmente si nosotros pulverizamos agua ozonizada, no está en absoluto demostrado que pueda funcionar. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno funciona en todo caso, en disolución acuosa está demostrado que funciona. También se ha hecho algún pequeño estudio, incluso con permanganato potásico, etcétera. Pero básicamente lo que tienen que saber es que cualquier oxidante fuerte sirve para eliminar el virus de una superficie. Por último, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que evitar que el personal sensible acceda al trabajo en tanto en cuanto haya riesgo dentro de lo posible. ¿Por qué? Porque la posibilidad de la mortalidad en este personal es muchísimo mayor. Hablamos de tasas que pueden superar el 80, 70, 80%. Y aquí les dejo, bueno, pues básicamente unas medidas organizativas, principalmente para aquellas compañías con baja probabilidad de exposición. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes, quitando los que trabajen o laboren en el sector médico-sanitario, se van a encontrar con una empresa con estas características. En primer lugar, se proponen una serie de medidas, por ejemplo, asegurar la implantación y seguimiento de medidas de higiene en los centros de trabajo, lavado frecuente de manos, asegurar la existencia de dispensadores de jabón líquido, asegurar la existencia de papeleras recubiertas con bolsas de basura, limpieza exhaustiva de superficies. Segundo, en los espacios de asistencia al público, además, tiene que haber pañuelos de papel. Bueno, estos son una serie de puntos básicos. Luego les voy a dejar la guía de la cual se ha extraído esta información para que ustedes puedan aplicarla directamente. Y yo les voy a dejar una serie de 16 medidas organizativas que pueden directamente desde mañana aplicar en sus compañías, ¿de acuerdo? Estas están elaboradas por Osalam. Cada una de las comunidades autónomas en España, la mayoría de ellas tienen competencias en nivel de seguridad y salud y crean cuerpos específicos para realizar tanto inspecciones como también toda la parte de documentación específica. Algunas medidas. Establecer siempre que sea posible teletrabajo o trabajo a distancia. Estudiar y organizar los desplazamientos al trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pues que bien el trabajador viaje solo o que en caso de viajar en un vehículo, viajen dos personas en el vehículo, cada una en una hilera, una adelante y una atrás, y en sentidos opuestos. Si uno se sienta adelante a la izquierda, el otro se sienta atrás a la derecha. Flexibilizar los horarios. ¿Para qué? Principalmente para evitar aglomeraciones en entrada y salida. Uno de los principales focos de contagio son los vestuarios y los baños. Si nosotros conseguimos que el personal entre con diferencias de 10 minutos, logramos que ese foco de contagio se reduzca de forma sustancial. Hacer que todo el personal sensible, así como que todo el que muestre sintomatología, no acuda a trabajar en tanto en cuanto resulte posible. El que, por supuesto, tenga sintomatología no puede acudir a trabajar, y todo aquel que sea personal sensible, como les he dicho, pues intentar que no acuda dentro de lo posible, si no es estrictamente necesario. Si una persona ha tenido contacto con una persona enferma, se le recluye en su domicilio durante 14 días y la empresa tiene que prohibirle que vaya a trabajar, porque es un potencial foco de contagio. La distancia mínima entre trabajadores debe ser de 2 metros, mínima. Cuanto mayor sea, menor es el riesgo de contagio. Además, no de forma lineal, sino de forma exponencial. Por otro lado, se tiene que evitar trabajar dentro de lo posible en espacios cerrados, sobre todo evitar concurrencia. En espacios confinados, una sola persona. En almacenes de utillaje, una sola persona.
Siempre que sea posible, establecer turnos y horarios para reducir el número de personas. Yo les he explicado cómo lo he hecho yo. He cogido mi plantilla, la he dividido en dos. Unos trabajan de mañana, unos de tarde, y no estoy notando afectación en absoluto a la capacidad productiva de la empresa. Sobre todo, los vestuarios y los servicios se tienen que utilizar con muchísimo cuidado. En el vestuario es conveniente que no haya más de una persona a la vez, y si tienen que estar separadas al menos 2 metros o todo lo posible. Y los baños, una sola persona a la vez, y es conveniente desinfectarlos cada vez que se utilizan. Cada vez que se utiliza el servicio, desinfectarlo. Cada vez que se utiliza el grifo del agua, desinfectarlo. A este respecto hay una cosa que también tenemos que dejar muy clara. El uso de EPIs, el uso de guantes, no se debe utilizar dentro de sanitarios, ni de servicios, ni de cualquier elemento común. Porque en la práctica estamos colocándonos una protección que básicamente evita el contacto con la mano, pero si nosotros posteriormente vamos tocándolo todo con esos guantes, estamos posiblemente llevando ese foco de infección a todos esos puntos. También eliminar dentro de lo posible reuniones y viajes. Yo les aseguro que estoy pudiendo trabajar al 80% a través de videoconferencia. Todo lo que antes eran sesiones presenciales. Entiendo que, a mí por ejemplo, me encanta ver a un cliente, verle personalmente, tomarme un café con él, pero en este caso no es posible y todo el mundo lo entiende. Siempre que sea posible, eliminar el uso de ascensores, utilizar escaleras, evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas, teclados, por ejemplo, el clásico sistema de huella dactilar para fichar, directamente eliminado. Teclados para entrar, eliminados. Las manillas de las puertas, siempre que sea posible, si la puerta puede estar abierta, no es necesario cerrarla. Pasamanos de escaleras, intentar no usarlos, intentar no tocarlos si no es necesario, independientemente de que los higienicemos diariamente. Por otro lado, hay que incrementar evidentemente todas las labores de limpieza y desinfección, primero a nivel personal y luego a nivel empresa. Como mínimo, tendremos que hacerlo 2 veces por jornada, es decir, cada 4 horas. ¿Y esto qué implica? Suelos, teclados, pupitres, etc. Y siempre los trabajadores tienen que poder tener acceso a agua y jabón en todo momento. Por otro lado, hay que coordinarse con empresas de trabajo temporal o con subcontratas respecto de las medidas adoptadas. No sirve que nosotros adoptemos medidas y posteriormente contratemos personal eventual o contratemos a un externo y este no aplique esas medidas. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo a todos los componentes de la organización. También hay que revisar todos los procedimientos de trabajo. ¿Para qué? Para reducir duración, frecuencia e intensidad de la exposición al riesgo. Yo les aseguro que si ustedes hacen una reflexión profunda de sus operaciones, podrán ver cómo reducir esos tiempos en los cuales nos encontramos junto con otros trabajadores en una misma sala, en una misma operación. De hecho, casi los podrán eliminar. Es conveniente también que haya una persona de la dirección y también una persona de entre los trabajadores que coordine todas las actividades excepcionales que hay que hacer en este momento. Básicamente tenemos que establecer una jerarquía para que se ejecuten los trabajos. ¿Por qué les digo una persona de la dirección y una persona de entre los trabajadores? Para evitar que los trabajadores consideren que la prevención, sobre todo en este caso, es parte de la dirección, es una tarea de la dirección. Todos tenemos que estar implicados en lograr que esas medidas se ejecuten de una forma adecuada. Y también registrar toda acción que se ha llevado a cabo. Parte de limpieza, control de externos de mantenimiento, albaranes de servicio, absolutamente todo. Bueno, con ello hemos explicado las medidas organizativas. Como les he dicho, estas son las medidas más importantes. ¿Por qué? Porque son las que con menor coste, ahora eso sí, nos van a exigir un esfuerzo muy importante a título personal como prevencionistas para poder determinar esas medidas, pero son aquellas que con menor coste van a obtener mejor resultado. Y a continuación vamos a hablar de las medidas ya preventivas. Para empezar, los equipos de protección colectiva. Miren, por norma general, van a ser muy eficaces y van a afectar a un gran número de individuos. Aquí les pongo algunos ejemplos que tendrían que tener en cuenta. El primero, incrementar la ventilación en los lugares de trabajo. ¿Con objeto de qué? De reducir la posibilidad de que la atmósfera esté contaminada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La utilización de aparatos de aire acondicionado de conductos debe quedar completamente prohibida. ¿Por qué? Porque los aires acondicionados de conductos lo que hacen es mezclar el aire
de todas las salas a las que llegan. Sin embargo, si ustedes tienen aire acondicionado por split, no deberían preocuparse, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado, siempre que sea posible automatizar determinados procesos, háganlo, al menos durante este periodo. Y también emplear cualquier tipo de control telemático también para sustituir al presencial. Por último, les quería hablar de las barreras y pantallas físicas. Miren, estas se están barajando para prácticamente todo. Principalmente suelen ser barreras de metacrilato, que lo que buscan es evitar que con la exhalación que tenemos de pequeñas partículas de saliva podamos contagiar a aquellos que tenemos en nuestro entorno más cercano, una de las principales fuentes de contagio del coronavirus. Esto es útil, es perfectamente útil si vamos a atender directamente al público. Sin embargo, también puede ser muy útil la colocación de pantallas, ya no de metacrilato, sino de cualquier material, entre puestos de trabajo en una empresa de producción. Si yo tengo un fresador y tengo un tornero y entre medio coloco una pantalla física, estoy evitando que pueda haber contacto directo entre ellos, con lo cual, con una distancia relativamente pequeña, puedo mantenerlos perfectamente protegidos. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar a continuación de los equipos de protección individual. Aquí ustedes ya conocen perfectamente las mascarillas, los diferentes tipos de guantes, los diferentes tipos de gafas, la ropa de protección, calzas y pantallas. Principalmente, tenemos que tener en cuenta que las mascarillas, guantes, gafas, ropa de protección y calzas deberían ser de un solo uso siempre que fuese posible. Lo que pasa es que me consta que en muchos casos esto no está siendo posible. ¿Podemos higienizarlas? En efecto. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos algún tipo de producto de material polimérico, los guantes, las gafas, la ropa de protección, si es, vamos a decir, blando y nosotros lo sometemos a gran cantidad de temperatura, es posible que lo degrademos de forma importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar, lo podemos lavar con agua caliente, siempre por encima de 25 grados. Lo ideal es lavar por encima de 65, pero esto, como les he dicho, en muchos casos va a originar que el EPI se degrade. Y también pueden añadir un oxidante. Personalmente, el que más me gusta es el peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque no es peligroso para ustedes, porque tiene una capacidad de oxidación muy alta, al mismo nivel que la que puede tener, por ejemplo, el cloro. Y además, se trata de un producto fácil de conseguir y barato. Es perfectamente aplicable en disolución acuosa, tanto fría como caliente, y nos sirve para lavar ropa, nos sirve para incluso lavar filtros de mascarillas. Como vamos a ver posteriormente, los filtros de mascarillas se pueden lavar hasta cierto punto. Bueno, como la idea en esta exposición pues es sobre todo transmitirles conocimientos que puedan aplicar de forma inmediata, pues no tenemos tiempo para poder hacer una exposición detallada de todos estos EPIs. Así que me voy a centrar en el principal que van a utilizar las mascarillas. ¿Por qué el principal? Porque básicamente va a evitar cualquier tipo de contagio a través de las vías respiratorias, que es el principal que podemos tener en esta pandemia. Para empezar, vamos a ver los tipos de mascarilla que hay, ¿de acuerdo? En principio, aquí vamos a ver dos tipos de normativa, la normativa europea y luego la normativa americana. La normativa europea nos habla de mascarillas FFP1, FFP2 y FFP3. En principio, ustedes pueden ver que la mascarilla FFP1 está destinada a proteger frente a material particulado. La FFP2 y la FFP3 ya sí que van a proteger de una infección, de posiblemente tanto bacteriana como vírica, en este caso, a través del material que puede llegar pues, principalmente por la saliva o por la exhalación. ¿Qué ocurre? Aquí ustedes tienen que ver que existen mascarillas con válvula de exhalación y sin válvula de exhalación. Luego lo vamos a ver en una diapositiva con mucho más detalle. Pero principalmente lo que quiero que tengan claro es que las mascarillas sin válvula de exhalación protegen tanto a la persona que la lleva como a la persona que se encuentra alrededor. ¿Por qué? Porque evita la entrada de cualquier tipo de material sin pasar por el propio filtro, que es la mascarilla, pero también evita la salida de nuestro propio aliento sin pasar por el propio filtro. ¿Qué ocurre cuando hay una válvula de exhalación? Que nuestra exhalación, el aire que estamos expirando, lo emitimos a través de la válvula, directamente, sin pasar por el filtro. Sin embargo, cuando aspiramos, ¿de acuerdo? Pues aspiramos a través de la válvula que se cierra. No hay posibilidad, en este caso, de contagiarnos. Por ello, las máscaras más adecuadas para el trabajo van a ser aquellas sin válvula de exhalación.
¿De acuerdo? Porque nos protege tanto a nosotros como a aquellos que tenemos alrededor. Existen otro tipo de mascarillas. Las más habituales que estamos viendo son las mascarillas quirúrgicas desechables. Estas mascarillas no nos protegen propiamente para contagiar. Sí que protegen para que nosotros no podamos contagiar a un tercero. Luego les explicaré por qué, ¿de acuerdo? De hecho, les he traído aquí unas muestras para que ustedes lo puedan ver. Y luego tenemos mascarillas higiénicas desechables que principalmente pues tienen muchas aberturas por aquí, por los laterales, y no están pensadas para no contagiarse, y tampoco está claro que sean para no contagiar. Y tenemos otro tipo de máscaras, como son las máscaras completas o las semimáscaras, que sí que pueden proteger completamente para no contagiarnos, pero al igual que las anteriores, puesto que permiten expulsar pues, el aire que estamos exhalando, en este caso no van a proteger los que tenemos alrededor. Con ello, básicamente, y vuelvo a la diapositiva anterior, lo que quiero que tengan claro es que de cara a sus empresas, lo ideal es utilizar máscaras FFP2 o FFP3 sin válvula de exhalación. ¿Y esto cómo se transpone a la normativa americana? Pues bueno, tenemos que utilizar máscaras que como mínimo sean N95, ¿de acuerdo? Pudiendo utilizar también N99. Existe un tipo de máscaras que vienen de China, que ustedes verán que tiene una letrita por delante, que es la K, KN95 o KN99, ¿de acuerdo? Son las equivalentes a las N95. Pero tengan mucho cuidado, porque en muchos casos están viendo falsificaciones que posteriormente no sirven para protegernos. Bueno, de aquí ustedes pueden ver una máscara y me van a permitir, yo les he traído aquí algunos ejemplos de algunas de las máscaras que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Estas son 3 de las más habituales que ustedes pueden ver. Hay 2 elementos principales que tenemos que tener en cuenta. El primero es esta tira o banda de presión. ¿Vale? ¿Para qué sirve esta tira o banda de presión? Pues básicamente va a servir para poder ajustar perfectamente el contorno al contorno de la cara. También tenemos la válvula de exhalación que yo les he comentado. ¿Para qué sirve esta válvula? Pues básicamente sirve para facilitar la expulsión del aire y la entrada del mismo de una forma segura. Y sobre todo, consiguiendo reducir el esfuerzo que tenemos que realizar para respirar, ¿de acuerdo? Bien, me van a permitir que les enseñe unas pequeñas máscaras y cómo se deben utilizar. Miren, esta es una máscara convencional, es una máscara quirúrgica. Ustedes podrán ver aquí que tiene una banda, ¿de acuerdo? Una banda más o menos rígida en el interior. Bien, estas máscaras tienen un problema. Cuando se colocan, si ustedes se la colocan así, no sirve para nada porque está entrando el aire por aquí. Hay que abrirlas completamente. Pero entonces se quedan abiertas por aquí arriba. Entonces luego hay que ajustarlas y apretar la banda. ¿Hasta cuándo? Hasta que se quede ajustada a la forma de su nariz. Este tipo de máscaras es útil, sin embargo ustedes pueden ver que en el lateral deja unas aberturas. Con lo cual la protección que tenemos no es completa. Por otro lado, por el propio material de que están fabricadas, pues ofrecen una protección relativa respecto de este tipo de materiales. Tenemos también otro tipo de máscaras, estas son las más avanzadas, las FFP3, ¿de acuerdo? Son unas máscaras, como ustedes pueden ver, como esta que les muestro aquí, ¿vale? En este caso es una de la casa 3M, la pueden ver correctamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Suelen venir plegadas y es una máscara que se abre completamente y se coloca detrás de la cabeza. En esta máscara se tiene que abrir por arriba y por abajo. ¿De acuerdo? Y tiene que quedar perfectamente ajustada y presionada. Si no queda perfectamente ajustada y presionada, no nos sirve absolutamente de nada. Si la dejamos abierta por aquí, no nos sirve absolutamente de nada. Tiene que coger todo el mentón y llegar hasta la nariz, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la que yo les voy a recomendar sobre todo para trabajar por su practicidad, también por el precio que tienen, que es este tipo de máscara. Sin válvula, ¿de acuerdo? Esta concretamente es una N95. Es una máscara que se abre, la solemos llamar de pico de pato. Deben colocarla y la gran ventaja que tiene es que no tiene ningún tipo de complejidad. Solamente hay que ajustarla y ajustar siempre, recuerden, la banda de presión. De forma que conseguimos que todo el contorno quede perfectamente presionado. Siempre que nosotros respiramos a través del filtro, el material filtrante, y siempre que expulsamos aire, lo hacemos también a través de dicho material filtrante. Con lo cual, evitamos tanto que si estamos contagiados salga la infección fuera, como también que pueda entrar dentro nuestra. Sobre todo, recuerden, es muy importante
que ajusten perfectamente bien la banda de presión y que la ajusten cualquier tipo de máscara que vayan a utilizar en la parte inferior. Si no hacen esto, realmente pues el efecto de la máscara que van a utilizar pues no va a ser útil en absoluto. Bueno, aquí les dejo, como les he dicho, una serie de recomendaciones. Antes de ponérsela, lavarse las manos a ser posible con una solución hidroalcohólica. Si esto no es posible, agua y jabón. Solamente tocar las cintas. No hay que tocar por dentro jamás la máscara, nunca. Por otro lado, también tenemos que intentar no tocar, si es posible, la parte frontal, ¿de acuerdo? Esto en ocasiones no va a ser posible, sobre todo en determinados trabajos, pues porque al final se lleva la mascarilla todo el día. La mascarilla no se quita para rascarnos, no se quita para si tenemos una molestia, no se quita. Si hace falta, es preferible hacerlo siempre por encima de la mascarilla. Si es desechable, hay que utilizar algún tipo de contenedor específico para este tipo de materiales, para todos aquellos que vayan a ser desechables. Si es reutilizable, se pueden seguir las indicaciones del fabricante. Concretamente, yo les he dicho que me gustaban mucho este tipo de máscaras. ¿Por qué? Porque al igual que estas, podemos llegar a reutilizarlas si es necesario. Se estima que se puede realizar entre 4 y 7 lavados para este tipo de máscaras, como les he dicho, con una solución de peróxido de hidrógeno, con agua, y el agua más o menos entre 45 y 50 grados. Conseguiremos una higiene adecuada. No las metan en la lavadora, porque entonces pueden contaminar toda la ropa que tienen alrededor, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto ya, si se fijan, que hemos tratado, pues como hemos dicho, hemos encuadrado el virus, hemos visto dónde lo encuadramos también a nivel preventivo, que hemos hablado de cuál es el orden de medidas preventivas que tenemos que utilizar. Y hemos ya hablado de medidas organizativas, equipos de protección colectiva e equipos de protección individual. ¿Qué es lo que nos falta? Hablar de los protocolos de trabajo. El protocolo de trabajo es algo muy barato que ustedes tienen que aplicar, pero que les va a requerir también bastante esfuerzo por su parte. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicar una cantidad importante de tiempo a pensar cómo trabajamos y qué podemos hacer para evitar, sobre todo, contagio. Es una medida estrictamente organizativa, pero la quiero tratar de forma independiente. En nuestro caso, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha colocado una guía explícita sobre cómo debemos hacer estos protocolos. Lo primero es que si hay un riesgo inminente de contagio, se debe paralizar inmediatamente la actividad. Por otro lado, siempre es conveniente tomar medidas que permitan trabajar de una forma activa. Por otro lado, también nos dice que en caso de que haya un riesgo grave o inminente de contagio, además de parar la actividad, debemos informar a la autoridad laboral. Y aquí les voy a dejar una serie de compendios que ustedes van a poder aplicar a dicho efecto, ¿de acuerdo? En primer lugar, un procedimiento de actuación para servicios de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, también la guía de actuación en el ámbito laboral de dicho instituto, cómo tienen que hacer un procedimiento de empresa, en este caso es un documento de Osalan, que también les puede ser de gran utilidad, cómo tienen que hacer un plan de contingencia, también elaborado por Osalan, y por último, una página web en la cual van a encontrar un compendio de 11 documentos técnicos diferentes que les van a resultar de gran ayuda, desde cómo desinfectar mascarillas hasta cómo debemos utilizarla, cuál debemos utilizar en cada caso, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo, lo que quiero hacerles ver es que cada protocolo de trabajo que establezcamos va a ser diferente en cada empresa, no se va a parecer al anterior y, sobre todo, tienen que tener claro aplicar, en primer lugar, medidas que estén destinadas a reducir o eliminar el riesgo, principalmente organizativas. Tras ello, cómo vamos a aplicar la protección colectiva, la individual y cómo vamos a formar e informar ese plan, ese protocolo de trabajo a todos los trabajadores y hacerles partícipes del mismo. Bueno, con esto finalizo un poco la exposición. Espero sobre todo que les haya resultado agradable. Espero principalmente que haberles podido transmitir algunos de los conocimientos. Por las propias limitaciones que tenemos con el tiempo, no he podido ahondar todo lo que hubiese querido en equipos de protección colectiva, en individual, incluso en los propios protocolos me habría gustado haber dedicado algo más de tiempo. Sin embargo, como les he comentado, espero que estas pequeñas reseñas y esta documentación que les he dejado aplicable les pueda ser de interés. Y a continuación vamos a hacer un apartado de ruegos y preguntas en el cual, moderado por mis compañeros, ustedes podrán formular cuantas dudas y consultas tengan al respecto. Muchas gracias por su atención.
Gracias, presidente. ¿Cómo vamos? Gracias, profesor, por Excelente. la ponencia. Muy bien. Tenemos algunas preguntas que han llegado, si me permiten compartirlas con el profesor. Primeramente, yo quiero hacer un resumen rápido. Estamos aquí con el profesor Francisco Javier Flor Montalvo, empresario, docente. Él vive en España y nos está compartiendo su experiencia y su profesionalismo con nosotros. Él ha hablado algunas cosas muy interesantes ya. Ha hablado acerca de las medidas preventivas, de los protocolos. Ha hecho algo muy importante. Él dijo que no estábamos preparados, y la verdad, nadie estábamos preparados, y en ese marco hizo una explicación, una introducción de lo que es el coronavirus. Me llamó bastante la atención saber que ha habido 7 tipos de coronavirus ya, y que generalmente el del 5 al 10% de las infecciones respiratorias tienen que ver con un tipo de coronavirus. Y la situación problemática de este tipo de virus es que la tasa de fallecimientos es alta, y que una de las mejores soluciones siempre será el confinamiento. Sin embargo, no podemos estar siempre confinados, y el profesor ha compartido algunas experiencias de su empresa, de lo que están haciendo para ya empezar a trabajar económicamente, porque una de las mayores dificultades y catástrofes que está causando este virus es precisamente en el sentido socioeconómico. Y habló también acerca de la protección colectiva e individual, y hizo un resumen referente a lo importante de la protección colectiva en primer lugar, para pasar luego a la protección individual. En ese sentido, hay algunas preguntas que yo quiero hacerle al profesor, que han llegado por interno a nosotros, aclarando un poco y añadiendo que este es un servicio a la comunidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días del Estacambato, y que tenemos como invitado al profesor Flor, que él es un profesional en la materia que estamos tratando y que ha aceptado participar con nosotros. Profesor, me permito comentarle que hay muchas felicitaciones que están llegando, muchísimas, y algunos alumnos suyos también, que están dando muy buenos comentarios de su profesionalismo. Gracias por acompañarnos. Hay algunas preguntas, yo quisiera hacerlas ahora, que han llegado, y habla de lo siguiente. Le voy a hacer como 3 preguntas a la vez, y luego continuamos con el resto para que podamos ir respondiendo, está bien, y las he resumido. ¿Cuán efectivo es el dióxido de cloro, ¿sí?, en contra del coronavirus? ¿Qué tan factible es desinfectar el lugar de trabajo con rayos UV? ¿Cuántas horas se debe usar la mascarilla? Profesor. Bien, pues contesto a esas 3 preguntas. El dióxido de cloro, como siempre, sobre todo en solución acuosa, ha sido una solución, es un magnífico oxidante, muy por encima incluso de lo que puede ser, por poner un ejemplo, el clorogas. Con lo cual, sobre el papel, puede ser una tecnología perfectamente válida para la desinfección. No hay, en principio, yo por lo menos no conozco estudios directos, pero entiendo que la aplicación debería ser inmediata, al igual que ocurre con el hipoclorito sódico, en tanto en cuanto el agente oxidante que liberamos es el mismo. ¿Qué es lo que nos ocurre con el dióxido de cloro? Que está muy bien si queremos producir una gran cantidad de agua clorada que podamos aplicar, sobre todo en concentraciones altas de cloro, por encima de 3-4 ppm. Sin embargo, es relativamente caro de producir y poco accesible para la mayoría de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Con lo cual, un buen elemento sustitutivo, sobre todo tanto para hogares como para pequeñas y medianas empresas, podría ser el hipoclorito sódico. En todo caso, según mi experiencia, y además, bueno, por mis circunstancias, he trabajado muchos años en el área de la depuración y la potabilización de aguas, con lo cual conozco perfectamente ese tipo de equipos, pues debería ser perfectamente aplicable. Respecto de la tecnología de ultravioletas, en principio me pasa un poco lo mismo. La tecnología de ultravioletas es efectiva, pero primero suele ser efectiva a muy poca distancia, y segundo, suele ser efectiva solamente en aquellos puntos que tiene contacto directo. Es decir, si tenemos una zona que no tenga contacto directo con los ultravioletas, en principio nos podemos encontrar con una zona en la cual no estamos descontaminando. Con lo cual, yo no la termino de ver como una tecnología efectiva a día de hoy para poder descontaminar ambientes. La tercera pregunta era el número de horas que podemos llevar la mascarilla. Miren, en principio el número de horas máximo que se pueden utilizar las mascarillas según la norma española es de 8. No obstante, según el tipo de mascarillas, las FFP3 en algunos casos están limitados a un caso de 4 horas, ¿de acuerdo? Este tipo de mascarillas, las que yo les he dicho, estas concretamente que me gustan mucho, tanto por precio como también por la eficiencia que tienen, son mascarillas que se pueden, yo por lo menos las estoy utilizando en periodos de 8 horas sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de afección para la piel. Con lo cual, recuerden, nunca más de 8 horas, y lo recomendable, siempre que sea posible por causas organizativas, sería no utilizarlas más de 4 horas.
Excelente, excelente, profesor. Yo tengo unas preguntas más que me gustaría hacerle referente a las mascarillas y luego otras preguntas más que están llegando. ¿Cuáles son las más recomendables? Sería entonces, por lo que estamos escuchando en su intervención, tela, microfibra, poliéster o poliamida. Y Bueno, es que otra pregunta. realmente... respondo si quieres a esta pregunta. En principio, las mascarillas que tienen un porcentaje de protección superior al 72%, es decir, las que están destinadas, para que se hagan una idea, las FFP1, que serían mascarillas destinadas a polvo, tienen un porcentaje, una eficiencia de un 72% aproximadamente para el paso de este tipo de material particulado líquido relativamente pequeño. Las mascarillas FFP2 tienen un 92% de eficacia y las FFP3 un 95% de eficacia, puede llegar hasta el 99%. Las N95, como esta que ustedes ven aquí, tienen un 95% de eficacia. Pero si nosotros ahora mismo rompiésemos esta mascarilla, veríamos que no están formadas por una sola capa, sino que realmente son multicapas, y muy especialmente en mascarillas como estas que ustedes pueden ver aquí. Estamos hablando de mascarillas que tienen por lo general 5 capas, incluidas por lo general una de carbón activado. ¿Cuál es el problema precisamente cuando lavamos estas mascarillas? ¿Por qué pierden eficiencia? Porque realmente la capa de carbón activado, cuando la ponemos en contacto con el agua, deja de ser utilizable, deja de ser útil. Y sobre todo aquellas que tienen la primera capa, que suele ser una capa hidrófoba, también cuando la mojamos deja de ser completamente útil. No obstante, como les digo, en principio ustedes, yo más que ir al material, me iría a la certificación. Si ustedes van a una certificación N95 certificada, automáticamente saben que están protegidos del 95% de las emisiones y por lo tanto se considera una protección suficiente. Independientemente del material, como están testadas en laboratorio, pues debería no darles ningún tipo de problema. Gracias, profesor. Una pregunta más, permíteme, José, en este No, las que consideren, por favor. A ver, llega una pregunta interesante realmente de las mascarillas. En Ecuador es complicado por el tema económico usar mascarillas de N95 todos los días. ¿Existe alguna manera de certificar las mascarillas elaboradas en Ecuador? En mi caso, dice esta persona, necesito 10.000 mascarillas por semana y es muy costoso adquirir las de N95. Bueno, yo lo que le diría en primer lugar es que en esta pandemia lo que estamos aprendiendo es, como les he dicho, que no tenemos posibilidad de conseguir medios. Es decir, ahora mismo hay una guerra, no solamente entre empresas, sino también entre países para poder acceder a determinadas mascarillas. Lo primero que tienen que tener claro es que las mascarillas como esta se pueden reutilizar. También las que tienen válvula, pero cuidado con la válvula, porque la válvula por encima de 65 grados, el tipo de material se suele deshacer. Se pueden construir, ustedes se pueden hacer sus propias mascarillas. Incluso dentro de las guías que les he dejado, en la página última de documentación, viene cómo elaborar mascarillas caseras que pueden ser perfectamente útiles. Lo que ocurre es que no van a estar homologadas. ¿Por qué? Porque la homologación requiere un procedimiento bastante complicado, bastante complejo y sobre todo bastante costoso a nivel económico y a nivel temporal para poder lograrlo. Hace falta ensayística de laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ahora mismo lo que tienen que hacer es conseguir un material que sea suficientemente bueno. ¿De acuerdo? No vamos a conseguir nunca una protección del 100%. Eso no existe. Entonces, primero, si son capaces de conseguir mascarillas de este tipo o de este tipo, ¿vale? Recuerden que se pueden lavar. Si esto no es posible, trabajar con una mascarilla de este tipo, ¿vale? Una mascarilla quirúrgica. Siempre, por favor, si es posible, que tenga una tira rígida, que es imprescindible para que haga bien el cierre arriba, es bastante adecuado si somos capaces de mantener las distancias de trabajo. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando hemos estudiado, yo les he hablado de lugares con un bajo nivel de exposición, que van a ser la mayoría de las empresas, siempre y cuando se puedan respetar los 2 metros de distancia entre trabajadores, lo que se recomienda es la no utilización de EPIs o la utilización de una mascarilla como esta. Esa tiene una gran ventaja respecto de las otras que he planteado, y es que el esfuerzo de aspiración es muchísimo menor que en una mascarilla que no tenga filtro de exhalación. Con lo cual, estamos consiguiendo una protección aceptable junto con un coste bastante bajo. Gracias, profesor. Y, presidente, si me permites un rato la palabra, debemos dejar en claro a la gente que nos está escuchando y en especial a la audiencia, cuando lo hicieron con la pregunta, hay que dejar claro que el dióxido de cloro es algo externo, no es para consumirlo. Sí, esa era la pregunta también que le estaban dejando a la audiencia, ¿no? Eso es para parte externa. Y lo segundo es que
Sí, la evidencia Cochrane, la biblioteca Cochrane lo que nos dice es para la parte casera, la parte artesanal, el trasladarnos desde la casa hasta el lugar de trabajo, pudiéramos utilizar mascarillas de manera artesanal. Y sí, lo que menciona la literatura que tienen es que debe tener mínimo 3 capas. Una de esas del polipropileno, que es la parte externa, se debe poner una capa de celulosa en la parte del medio y una capa de algodón, como de manera artesanal, la mínima que debería tener para llegar al lugar de trabajo. Lo que el profesor nos ha compartido tiene que ver ya en el régimen laboral, es decir, dentro de la parte laboral. Y ahí sí, los empleados o los empleadores tienen que sujetarse a normativas. No podemos darnos la probabilidad de poder utilizar mascarillas de manera artesanal, o las pudiéramos utilizar, pero siempre teniendo este riesgo y los organismos de control. Presidente, ¿recuerdas a nuestro anterior exponente, Aliwin Jacay, de la otra semana? Sí, sí. Él se ha contactado vía telefónica y quiere hacerle preguntas. Si le permites tú 2 preguntas, porque él también explicó un poquito de las mascarillas, así es que está de ti para ver si le abrimos el micrófono. Claro que sí, con mucho gusto. Tengo unas preguntas en línea y daremosle el tiempo a Aliwin. Luego tengo unas 3 preguntas más para el profesor. Está bien, con gusto, Aliwin, puede hacerlas. El volumen, Aliwin, súbele el volumen. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, ahí. Sí, a ver. Sí, muy buenas noches, doctor Francisco. Mucho gusto de volverlo a ver. De verdad que para nosotros es un gran honor para volverlo a escuchar. Como siempre, totalmente claro, totalmente ligado a la realidad de lo que nos enfrentamos. Y para nosotros, hablo de parte de todo nuestro grupo, el grupo 5, ¿no? Justamente ayer estábamos reunidos recordándonos de sus clases como uno de los mejores profesores que hemos tenido. Bueno, Gracias. Básicamente yo tenía 2 preguntas, básicamente de todo lo que hemos hablado. Uno era sobre el tema de ventilación. Yo estoy trabajando en una empresa, en un grupo empresarial, y básicamente en este momento no tenemos trabajo administrativo. Sin embargo, estamos preparándonos para que en algún momento reactivar la parte del edificio administrativo tal cual. Y estábamos en esta discusión de la ventilación, sobre el centro de ventilación, sobre el aire acondicionado. Tenemos una central de aire acondicionado, no tenemos ventanas que se puedan abrir, entonces justamente están estas recomendaciones de ventilación. Tomando en cuenta de que en un edificio administrativo yo puedo tener una menor carga viral, y tomando en cuenta de que todo el personal debe estar trabajando con sus respectivas mascarillas, ¿es factible mantener el sistema de ventilación de aire acondicionado? Esa es una pregunta. La otra... Sí. Le contesto esta pregunta si quiere. Vale, perdone, sí, dígame. Bueno, la otra pregunta viene más o menos en la experiencia de nuestra planta. Ya llevamos más o menos como un mes y medio ya laborando. Y yo no sé si es que le ha pasado en otras empresas o está pasando a nivel mundial, de que aparte de estar trabajando todos concentrados en esta parte de bioseguridad, en el coronavirus, en todo lo que está pasando alrededor del mundo, pero se me está incrementando también la tasa de accidentalidad, ¿no? Entonces, de meses pasados no habíamos tenido un accidente en casi un año entero, y ya estamos obteniendo 2 casos en los cuales personal se golpea la cabeza, personal se golpea las manos. Entonces, yo no sé si es que ha sido algún tipo de coincidencia o es algo ya que debemos tomar en cuenta en forma general de que todos estos factores también inciden en la accidentalidad de las empresas. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Además, son unas excelentes preguntas. Procedo a responder a la primera. Miren, lo primero, hay una hipótesis sobre todo de la que parte que no es totalmente correcta. Un edificio de oficinas
por lo general, si bien no tienen la misma cantidad de trabajadores, si analizamos no la superficie, sino el volumen, puesto que por lo general están limitados a 2,4, 2,5 o 2,20 metros de altura, nos solemos encontrar con que la carga vírica por metro cúbico es muy alta. Es decir, es mucho más peligroso un supermercado, por así decirlo, o una tienda, o una peluquería, mucho más peligroso que una fábrica que tenga 8 metros de altura. ¿De acuerdo? Si somos capaces de recircular el aire. ¿Cuál es el problema? Nosotros podemos tener dos tipos de sistemas de aire acondicionado. Uno, un sistema centralizado, en el cual, no me refiero tanto a la calefacción, sino a la distribución de aire, en el cual haya unas máquinas que cojan aire a través de unas rejillas de todas las habitaciones, las mezclen, las calefacten o las enfríen y las redistribuyan. Y tenemos otro tipo de sistema que lo que hace simplemente es lleva el fluido caloportador hasta cada split, hasta cada habitación, por así decirlo, y ahí tenemos un split que coge aire de la habitación y lo devuelve a la misma habitación. En el caso del que coge y vuelve a la misma habitación no hay ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? No estamos incrementando de forma exponencial el riesgo. En el caso de que nosotros estemos redistribuyendo el aire de todas las habitaciones, de nuevo, mezclándolo y volviéndolo a redistribuir por todas las habitaciones, sí que tenemos un problema. Entonces, no conozco exactamente cuál es el sistema que ustedes están utilizando. En un caso se le llama calefacción o por conducto, y en el otro caso es un sistema de split. En el caso de split, como le digo, no habría ningún tipo de problema, pero en el otro deben ser conscientes de que existe un riesgo de que un solo contagiado pueda distribuir la enfermedad por todo el edificio. ¿De acuerdo? De hecho, es uno de los principales factores de riesgo de los sistemas de conductos. Por otro lado, su segunda pregunta. La segunda pregunta tenía que ver... La accidentalidad. La accidentalidad, efectivamente. No es una cosa baladí. En efecto, lo que ocurre es que en cuanto empezamos a utilizar, nos ponemos una máscara como esta en la cara, nos sentimos incómodos. Yo siempre digo que el ser humano tiene una capacidad, que viene a ser algo así como un queso. ¿De acuerdo? Utilizamos una parte del queso en nuestro trabajo, otra parte del queso en estar atentos al móvil, otra parte del queso la utilizamos en saber mirarlo de vez en cuando, ¿vale? En otra parte del queso la utilizamos en calidad. ¿Qué ocurre? Que de repente ahora nuestro queso, que está perfectamente equilibrado, estamos cogiendo una porción muy grande que consiste en ponernos un trozo de tela en la cara, unas gafas de protección, estar agobiados, estar mirando que no tenga al compañero cerca, porque si está a menos de 2 metros me puede contagiar, es que el de al lado ha tosido, con lo cual en la práctica estamos perdiendo atención. Entonces sí que es cierto que estamos notando un incremento de la accidentalidad en muchas empresas derivado de estos puntos. Yo sí que en este caso intentaría hacer una campaña de concienciación y además con datos concretos a este efecto. Yo concretamente en mi empresa, porque es una empresa muy pequeñita, no he tenido ningún tipo de problema de este tipo, pero sí que en algunos clientes me han comentado lo mismo, pequeños accidentes, no excesivamente graves, pero sí derivados pues de distracciones y cosas que no habían pasado nunca y en personal con mucha experiencia, con lo cual me parece una excelente apreciación. Muchas gracias y igualmente, doctor, como siempre, agradecidos por su intervención. Gracias. Gracias a ustedes. Presidente, tiene la palabra. Gracias, Alwin. Muchas gracias también por participar con nosotros. Tengo 3 preguntas más que las voy a resumir en una y luego hago otra diferente. Están preguntando referente al uso de mascarillas protectoras, ¿no? Pantallas protectoras son una especie de plástico transparente que la gente se ubica aquí. ¿Qué opina usted sobre ello? Y hablan también referente a las mascarillas tipo Cambrela, ¿qué tan buenas son? Y una pregunta de un médico, dice, yo soy profesor, realizo turnos de 24 horas con 3 días libres, uso mascarillas con filtro partículas P100. ¿Hasta cuándo la puedo utilizar y existe alguna forma de lavado? Vale, pues voy a empezar porque son varias preguntas las que ustedes me han hecho. En primer lugar, si me puede repetir un poco la primera porque me ha ido un poco, estaba pensando en la respuesta de la última. La primera tenía que ver con las pantallas protectoras, ¿no? Si no recuerdo mal. Efectivamente, miren, una pantalla protectora es la extrapolación de una pantalla de las que hemos visto en protección colectiva a una persona a nivel individual. Es decir, es útil, perfectamente útil. ¿Qué ventaja tiene? Que no es atravesable, por así decirlo. Al igual que estas mascarillas de cualquier tipo de mascarillas de las que hablemos, tienen un porcentaje de material que puede pasar a través de ellas, una pantalla de plástico, al igual que lo sería una inoxidable, son completamente protectoras. ¿Qué ocurre? Que solamente nos protegen de forma frontal, con lo cual ese tipo de pantalla, sería conveniente que se pudiese combinar al menos con una mascarilla de este tipo.
¿de acuerdo? Bien, por otro lado, me han hablado de mascarillas tipo Cambrela. Creo recordar, mascarillas tipo Cambrela se están refiriendo precisamente a estas mascarillas que yo les estoy enseñando aquí, ¿no? Profesor, Estas no, mascarillas... la Cambrela es el equivalente al polipropileno, es casi como la parte externa de la N95 que usted tiene. Sí, por eso le digo, pero se suelen, por lo general, la geometría que se suele utilizar es como una de estas. El polipropileno es un material que evidentemente es completamente protector. Pasa un poco lo mismo. ¿Qué problema tiene? Que realmente, si bien frontalmente no nos va a entrar nada de material, este tipo de mascarillas tienen que dejar algún sitio para que entre el aire. Al igual que una mascarilla, como por ejemplo esta que yo les he enseñado, el aire pasa a través de la propia mascarilla. En una mascarilla de un material polimérico cerrado no puede atravesarlo, con lo cual tiene que entrar por los laterales, principalmente por la parte de atrás. Con lo cual estamos protegidos por aquí adelante, pero por aquí atrás no. ¿Conseguimos un buen nivel de protección? Por lo general conseguimos un nivel de protección suficiente. ¿Para qué sirven realmente estas mascarillas? Para proteger no a nosotros, sino para proteger a los demás. Si recuerdan la presentación, yo les indicaba que este tipo de mascarillas, por lo general, servían para que cuando yo toso, el material se quede aquí, no salga, ¿de acuerdo? Entonces no están tan pensadas para protegernos a nosotros, sino para proteger a los demás. Y por último, hablamos de una mascarilla para material particulado. No recuerdo si me había dicho para MP10 o MP100, pero sería indiferente. Realmente estas mascarillas, en principio, son lo que llamaríamos mascarillas FFP1, ¿vale? O equivalentes. Son mascarillas que en principio no están preparadas o no están diseñadas por el número de capas que llevan, ¿vale? No hay ningún layer que esté preparado para actuar de forma hidrófuga, para evitar que esas gotitas de agua puedan atravesarlo. Estamos hablando que aproximadamente la protección que dan es de un 72%. Es suficiente y es parecido o incluso superior al de este tipo de mascarillas. ¿Son adecuadas para poderse utilizar? Sí, pero no son las más adecuadas. Deberían ser, como les digo, tener por lo menos una capa que evitase ese paso de material líquido. Sin embargo, pues en caso de no disponer de otra, sí sería adecuada. ¿Cuántas veces se pueden lavar? Pues miren, normalmente no se suele recomendar hacerlo más de 4 o 7 veces. 4 veces si con un agente oxidante fuerte y 7 veces si con un agente oxidante débil. No obstante, yo les diría que siempre es mejor tener una mascarilla reutilizada 20 veces que no tener ninguna mascarilla. De hecho, hay experiencias incluso en las cuales se han llegado a reutilizar mascarillas más de 20 veces en test de laboratorio con unos resultados adecuados. Que dice que entre las 4 veces con un oxidante fuerte y 7 con un oxidante débil mantienen al 100% sus propiedades. ¿De acuerdo? No obstante, como le digo, pues en cuanto no hay posibilidad de conseguir otro equipo de protección individual, tendremos que utilizar los que tenemos. Excelente. Excelente, profesor. Tengo 2 preguntas más que quisiéramos abusar de su confianza y de que está con nosotros. Me preguntan, si tengo que hacer un viaje en vehículo y somos 5 personas, ¿qué medidas debo tomar? Y otra pregunta, al trabajar en mecánica, ¿cuál sería su recomendación ya que las herramientas utilizan 2 personas? Vale, pues a ver, lo primero es que está completamente contrarrecomendado viajar más de 2 personas en un vehículo. De hecho, lo más recomendado es que pueda viajar una sola persona en un vehículo. En caso de viajar 2, tendrían que ir uno en el asiento delantero izquierdo y otro en el asiento trasero derecho. ¿Qué ocurre? Si ustedes me dicen que tienen que viajar 5 personas en un vehículo, automáticamente, y volvemos otra vez al caso del volumen que he hablado con su compañero, el problema es que en un volumen muy reducido están exhalando 5 personas, ¿de acuerdo? Yo en este caso, ¿qué recomendaría? Pues lo primero que recomendaría sería, siempre que fuese posible, llevar las ventanillas abiertas para intentar maximizar la ventilación. Y, por supuesto, siempre que fuese posible, que todo el mundo utilizase mascarillas. Y, por supuesto, si alguno de las personas que va a ir en el coche tiene algún tipo de síntoma, ese día es mejor que no vaya a trabajar, puesto que puede poner en riesgo a todos los compañeros. No obstante, como les comento, es un tema que no debería, está contraindicado. Yo también entiendo que tenemos que adaptar nuestras circunstancias pues a la realidad que tenemos hoy por hoy, pero es algo que está completamente contraindicado. Una pregunta más que acaba de llegar. ¿Cuán recomendables son los túneles de desinfección? No sé si sucede ya. Aquí hacen una especie de túnel en donde con una solución antiséptica le rocían a los vehículos o a las personas cuando van pasando. Pues bueno, en principio son adecuados y funcionan. De hecho, incluso para poder desinfectar áreas grandes, lo que se hace es pulverizar pues agua con un oxidante fuerte. Por ejemplo, pues hemos comentado antes la posibilidad de utilizar dióxido de cloro.
¿Para qué? Pues para limpiar completamente las superficies. Al igual que funciona en estos casos, funciona también perfectamente si aplicamos agua a presión, principalmente caliente, con un oxidante fuerte, en un vehículo. Incluso también existen unos tipos de equipos en los cuales se llaman limpiacalzas. Ustedes pueden entrar, suelen disponer de un cepillo y un baño en un agente oxidante. Actualmente lo que se está haciendo es quitar los cepillos y dejar solamente el baño de las calzas para poderlas dejar completamente limpias y higienizadas antes de entrar en un espacio estéril. Yo tengo una pregunta que vino a mi mente mientras te he escuchado hablar y decíamos, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero a veces no hay los recursos. Tal vez nos están escuchando muchos pequeños empresarios, no grandes, sino micros empresarios que no tienen toda la infraestructura ni todos los recursos. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas o los tips básicos para estas personas, empresas que tienen tal vez 5 personas, 3 personas trabajando con ellos, pero no pueden hacer todo lo que deberían hacer, todo el protocolo que deberían hacer? ¿Cuál sería una recomendación para ellos? ¿Qué normas básicas deberían ejecutar sin tener grandes sumas de dinero, por ejemplo? No, perfecto. De hecho, les voy a proponer algunas que implican prácticamente no necesidad de recursos económicos. La primera es ser muy lógicos y muy constantes. Vamos a separar todos los puestos de trabajo todo lo posible. Es decir, que las personas se encuentren separadas, tanto temporalmente como físicamente. Si podemos estar a 5 metros, mejor que a 2. Si podemos hacer que la gente, como les he comentado, no entre a la vez, perfecto. Si podemos hacer que la entrada en los baños, la hora de parada para tomar el almuerzo o para comer, sea a distintas horas, conseguimos básicamente evitar cualquier tipo de aglomeraciones. Y hay mucho más riesgo en esas tareas que en cualquier otra tarea que ustedes puedan plantear. Asimismo, también yo les recomendaría que de cara al uso de equipos de protección individual, pues intenten usar los que puedan, pero desde luego lo que sí es imprescindible son la higiene y limpieza en todo momento. Es decir, cada vez que nosotros entramos en una zona común, tenemos que higienizarnos manos y tenemos que ser perfectamente conscientes de que tenemos que llevar algún tipo de protección a ser posible, que tenemos que, si algo se mancha, limpiarlo, si algo lo tocamos, limpiarlo. ¿Por qué? Por nosotros y por todos nuestros compañeros. Esas son las principales medidas. Es decir, yo aquí he citado una serie de medidas organizativas que creo que no implican coste y que son mucho más eficientes que comprar cualquier equipo de protección individual o colectiva. Muy bien. Me va a permitir un segundo porque me estoy dando cuenta que me he dejado, voy anotando aquí mientras y creo que no he respondido a una de las cuestiones de un compañero que ha comentado anteriormente que en un taller mecánico qué medidas podría aplicar. Y no recuerdo mal, porque creo que he contestado la primera y no he contestado la segunda. Dice que trabajan 2 usando la misma máquina. Es necesario que lo hagan entre 2. ¿Cuáles son las recomendaciones para ellos? Efectivamente, para empezar, bueno, si estamos hablando de herramienta manual, ¿vale? Y tienen que utilizar la herramienta manual los 2, mi recomendación primera es que utilicen guantes en todo momento. ¿De acuerdo? Por otro lado, intentar que haya trabajos concretos y en un momento puntual repartir la herramienta. Es decir, si yo no necesito toda la herramienta en todo momento, lo que hago es llevarme la herramienta que necesito y después devolverla de nuevo a la caja de herramientas. ¿Qué conseguimos básicamente con eso? Separar, como les he comentado, los puestos de trabajo. La separación es la medida, igual que el confinamiento, es la medida más eficaz. Y lo que estamos hablando es de un mismo equipo, de una misma máquina. Por ejemplo, estamos hablando de un torno de gran dimensión en el cual necesito 2 operarios o por ejemplo, una prensa de estampación, que en ese caso ya el tema se complica. Primero, porque seguramente no voy a poder mantener la distancia mínima de seguridad de 2 metros y por otro lado también me voy a encontrar con que posiblemente va a haber tareas que pueda realizar tanto uno como otro operario. En este caso lo mejor sería segmentar tareas, es decir, intentar que cada cuadro de mandos, cada utillaje de entrada, cada utillaje de salida, se destine a uno o a otro operario, siempre y cuando no sea obligatorio que lo tengan que utilizar entre los 2. Muchísimas gracias, profesor, por sus respuestas para las personas que nos han hecho llegar. Tal vez no hayamos avanzado a responderlas todas, hemos procurado responder la mayor parte de ellas. Esperamos que haya sido de utilidad. Vamos a llegar a la parte final de esta charla con usted. Para que todos conozcan, nos acompaña Francisco Javier Flor Montalvo. Él es empresario, profesional y catedrático de la Universidad Internacional de La Rioja, a quien agradecemos, así como a Danica Desarrollos, por participar con nosotros
en este tiempo y estar ayudándonos a conocer y entender un poco más este asunto del COVID, los riesgos laborales, las medidas de prevención, los protocolos que debemos tomar, porque necesitamos vamos a pasar al aislamiento social, en el Ecuador vamos a pasar a la etapa de aislamiento social. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Antes de terminar, voy a tomar un tiempo, pero quisiera pedirle a usted, profesor, el mensaje final para quienes nos han escuchado, recordando que este es un servicio que estamos brindando a la colectividad. Agradecerle a usted, felicitarle por su profesionalismo, por darle su tiempo. Entendemos que ya está en la madrugada, son horas de descanso para usted. Le agradecemos mucho. Sus palabras finales de despedida para todos, por favor. Pues en primer lugar, muchas gracias a todos por el tiempo que me han dedicado. Espero que les haya servido esta charla y sobre todo quería que se concienciasen de que el coronavirus depende mucho de las actitudes de las personas. Es decir, no depende de medios técnicos que por supuesto son necesarios, no depende de avances que por supuesto tienen que llegar. Hoy por hoy, para poder combatirlo, lo primero que tenemos que tener es esa voluntad de hacerlo y utilizar todos los medios a nuestro alcance, sobre todo utilizando medidas de protección colectiva, sobre todo utilizando esas medidas organizativas que pueden reducir muchísimo la exposición sin implicar apenas coste, pero que sí que nos van a llevar un gran esfuerzo y seguramente un cambio en nuestras formas de trabajar para lograr realmente combatir esta pandemia. Con ello, pues como les he dicho, combatir el coronavirus es una cosa de todos. Estuvo con nosotros el profesor Francisco Javier Flor Montalvo. Muchísimas gracias, profesor, por su profesionalismo también. Le deseamos lo mejor en su vida profesional, en su carrera, en su familia. Gracias por compartir con los conocimientos que a lo largo de los años y la experiencia que usted ha alcanzado de seguro ha sido muy útil para quienes nos están escuchando y que podamos multiplicar este conocimiento para que podamos estar prevenidos, protegidos y podamos salir adelante realizando nuestras labores, nuestras tareas diarias, tanto en la oficina, en el lugar de trabajo como en la casa. Y así lo comentaba una de las personas que se había conectado, decía, excelente, y eso yo puedo aplicarlo en mi casa y desde luego que se puede aplicar estas normas de protección en su hogar y estar protegido, proteger a su familia. Yo quisiera compartir nada más un mensaje, un principio cristiano, si me permiten todos en esta oportunidad para cerrar la reunión. Quiero compartir 2 ideas. La primera, el Señor Dios Todopoderoso en quien todos creemos y que ha creado todas las cosas, siempre está pendiente de nosotros y a pesar de las dificultades, Él siempre abrirá una puerta, ¿sí? Siempre abrirá una puerta. Yo quiero compartirles algo que sucedió en las Américas hace algún tiempo cuando empezaron a morir personas por enfermedades. Y el profeta que escribió esta parte de aquí, que se llamaba Alma, él explica que Dios ha preparado también la cura para ello y entendemos que eso vendrá a futuro, esperamos en un futuro no muy lejano. Y hubo algunos que murieron de fiebres, que en ciertas épocas del año eran muy frecuentes en el país, pero no murieron tantos de las fiebres por razón de las excelentes cualidades, de las muchas plantas y raíces que Dios había preparado para destruir la causa de aquellas enfermedades. Entonces, así como tenemos plagas, tenemos virus, tenemos enfermedades, Dios prepara el camino. Se ha preparado médicos, ha preparado infraestructura, ha dado el conocimiento y está preparando el camino para encontrar la cura, la solución que sería la cura a este problema. Hasta mientras debemos nosotros aplicarnos y seguir cuidando de que tengamos y estemos protegidos por todo esto que está pasando en este tiempo. Y la última cosa que yo quiero compartir está en el libro de Mormón, en segunda de Nefi, está hablando el profeta Nefi referente a que debemos tener esperanza. Entonces, la primera cosa, Dios ha preparado ya en este tiempo todo el conocimiento que nos está ayudando, los excelentes profesionales y muchas personas que están trabajando para que podamos salir adelante como humanidad, ¿sí? Y vencer esta pandemia. Y el principio es este. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. ¿Sí? Debemos seguir adelante, debemos tener firmeza en Cristo, amarnos los unos a los otros, tener esperanza, servirnos los unos a los otros y deleitarnos de su palabra. Y de seguro, después de ello, seremos bendecidos en todas las cosas y podremos estar bien. Con todos, gracias por estar aquí participando con nosotros ahora. Que el Señor nos bendiga a todos.
¿sí? Que nos cuidemos, que nos protejamos, que tengamos esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Debemos creer, debemos ser creyentes, saber que hay un Dios todopoderoso que rige y gobierna las cosas. Y aunque no entendamos todas las cosas, saber que estamos bajo su cuidado y su protección y que Él tiene todo el dominio y el control. Y que tarde o temprano entenderemos el porqué de tantas situaciones que tenemos que vivir en la vida. Pero no perdamos la esperanza, tengamos fe, todo va a mejorar. Debemos seguir adelante, apliquemos las medidas que estamos aprendiendo, las medidas que se nos han explicado, el conocimiento que tenemos ahora para hacerlo. Yo sé que esto es verdad, sé que Dios vive, yo sé que Él vive, sé que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que en un futuro cercano Él vendrá a la tierra y todo tendrá un final feliz. Dediquémonos, hagamos nuestra parte y confiemos en el Señor. Gracias a todos, que Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, a sus amigos. Protéjanse, cuídense, escuchemos lo que nos están enseñando, pero también escuchemos la voz de Dios. Cada vez que oremos a Él, permitamos que Él nos hable y sigamos su consejo. Digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches con todos.